A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Justamente para analizar, ver en contexto, luego ya estas afirmaciones planteadas por la Presidenta de la República, considerando además que el señor Oscorima había negado hace unos días haber entregado un Rolex a la Presidenta, ahora la Presidenta dice que sí se los ha prestado. Pero le vamos a preguntar al especialista, ex fiscal, ex procurador anticorrupción, abogado litigante, analista político, el doctor José Belón Jara, directamente desde Puno. Quiero saludarlo, doctor Belón. Muy amable, gracias por atender esta comunicación. Señor José, buenas tardes. Sí, efectivamente, el mensaje de la presidenta aparentemente muy fuerte desde el punto de vista político, pero bastante débil desde el punto de vista jurídico, porque la presidenta y su asesor legal y todo el conjunto gubernamental se olvidan de la interpretación exacta que deben hacer de la ley 28.024, que es la ley de gestión de intereses. Esta ley, en el artículo 17, en forma textual, obliga a los funcionarios públicos, dentro de los cuales está la Presidenta de la República, a no recibir ningún tipo de liberalidades. Y el préstamo es una liberalidad. No se trata solamente de la donación de los relojes. Creo que ahí se han equivocado bastante al tratar de desplazar la palabra préstamo por el regalo o donación. Ambas cosas son lo mismo. El artículo 17, me voy a permitir darle lectura de la ley 28.024, dice: los funcionarios de la administración pública comprendidos en los alcances de la presente ley están prohibidos de aceptar directa o indirectamente cualquier liberalidad de parte de los gestores. En este caso, el señor Oscorima era un gestor de la administración pública que gestionaba para su región determinados presupuestos, determinados actos, y él estaba prohibido de ofrecer cualquier liberalidad, y la presidenta estaba prohibida por esta ley de aceptar cualquier liberalidad, sea préstamo, sea donación, sea alquiler. Cualquier liberalidad en su favor de un gestor no la podía aceptar. Entonces, el haber cambiado la palabra regalo por préstamo, igual, sigue en la misma investigación y sobre la misma responsabilidad. Y más aún, el reglamento de esta ley, que es el Decreto Supremo 120 de 2019, en su artículo 18 ratifica y dice que los funcionarios públicos deben abstenerse de aceptar cualquier tipo de beneficio. Un préstamo es un beneficio, o sea, le está beneficiando al haberle dado un reloj, así sea por unos minutos, peor aún que le da un reloj con todas las credenciales, la tarjeta, la certificación, que más suena a una donación más que a préstamo, porque eso, yo creo que el Perú no es tonto, el territorio nacional, que somos 31 millones de habitantes, no 31.000, como dice la presidenta. No somos tontos para creer, pues, en el tema de que le prestó con todas sus garantías, con todos los certificados, y que por eso le encontraron los certificados en la casa. Creo que es una justificación bastante tonta, diríamos, de parte de la presidenta, y que quiere hacer ver al país, pues, como que somos también unos tontos y que no podemos evaluar. Peor aún, si hay periodistas especializados como ustedes, inteligentes, y abogados también que sabemos interpretar la norma, me parece que está queriendo tomar el pelo al país. Ahora, doctor Belón, hemos escuchado versiones. Hoy la presidenta afirma que los relojes fueron prestados por Wilfredo Oscorima. Si bien es cierto, ayer Wilfredo Oscorima, él ha dicho que no ha prestado ninguna declaración ante el Ministerio Público, atendiendo también al requerimiento de su propio abogado, en este caso el doctor Humberto Abanto. Pero hace unos días, en una entrevista al programa Cuarto Poder, Wilfredo Oscorima negó haberle regalado o haberle prestado un reloj a la Presidenta de la República. Estamos ante dos versiones ocurridas en poco espacio, en 10 días, 12 días, quizá menos. Y ayer también el propio doctor Humberto Abanto refiere que su patrocinado, en este caso Oscorima, ni le ha prestado, ni mucho menos le ha obsequiado un reloj. Esto tiene validez ya en el ámbito fiscal, considerando que la presidenta hoy sí se presentó ante el ámbito fiscal. En el caso de Oscorima no lo ha hecho, sino en el ámbito mediático, tanto él como su abogado. Claro, el hecho de que habíamos conversado con ustedes en fecha pasada, creo que fue antes de ayer, el hecho de que la Fiscalía haya aperturado una investigación fiscal y exista una serie de indicios, incluso las declaraciones de los colegas, el doctor Abanto, un colega muy respetable, con el que seguía una pasantía de Estados Unidos en fecha anterior, yo creo que hace un poco mal en dar versiones a nombre de su cliente
cuando él debería dejar que el propio cliente lo diga. Sin embargo, el hecho de enlazar estas versiones y decir mi cliente me ha dicho que no he prestado, le complica la situación a su cliente en la investigación fiscal, porque estas declaraciones tanto de abogados como de los propios testigos ahora, como esos Corima, imputado más adelante seguramente, complementan la investigación en base a las contradicciones. Si tuvo una versión, así sea periodística, de hace una semana y ahora cambia la versión, entonces complementa la contradicción para encontrar su responsabilidad penal en el delito ya no solo de enriquecimiento ilícito de parte de la presidenta, seguramente que la fiscalía, y esto le digo porque he sido fiscal, tiene toda la facultad de aperturar y ampliar la investigación por el artículo 393 del Código Penal, que es cohecho pasivo propio, es decir, el funcionario público que acepta algún tipo de donativo, beneficio en su favor, a cambio de realizar algún tipo de acto en favor de otro funcionario, en este caso de Oscorima. Entonces ya se va a ampliar la investigación y estos indicios, que son las contradicciones de decir sí le presté, no le presté, yo no presto, sí presto, coincidentemente presta al gobernador regional también de Cusco y a la presidenta le presta en su versión, pero le encuentran algunos bienes de propiedad del reloj. No nos olvidemos que este certificado de garantía que le encontraron en la incautación, en el allanamiento, es un certificado de propiedad, no es un certificado de préstamo. Si le hubieran encontrado un documento de préstamo, podría decir me prestó, pero este es un certificado de propiedad, es decir, ya estaba en su dominio el reloj. Todas estas versiones contradictorias abonan a que la investigación fiscal se vuelva más fortalecida, que sea una investigación mucho más seria y que la presidenta ya no responda solamente por el delito de enriquecimiento ilícito, sino además por el delito de corrupción de funcionarios, de cohecho pasivo propio. Yo creo que se le está complicando la situación a la presidenta y en el ámbito político de igual manera. El Perú en este momento ya la ve a la presidenta como una pinocha, es decir, una persona que miente constantemente e incluso miente dirigiéndose en eventos oficiales como el de hoy día a la población peruana y tratándola de pasar como tonto. El otro elemento, hace 3 días el fiscal encargado, el doctor Villena, ante la Comisión de Fiscalización y Control del Parlamento, señaló que se amplió la investigación en la esfera del Ministerio Público, ya no solamente el tema de los relojes, también habló de joyas. Hoy la presidenta ha mostrado ante todo el país que se trata de una bisutería que no alcanza ese valor al que decía el fiscal de la Nación, que era superior a los 400.000 soles, ¿no? Entonces, la pregunta es muy directa. ¿Cómo es que el fiscal saca esa información? Entiendo porque se corrobora luego del allanamiento. ¿Y cómo es que la presidenta intenta negar esa versión? O sea, ¿cómo es que en ámbito fiscal se va a corroborar si dice o no dice la verdad la presidenta y cuáles son los elementos de comisión que en este caso tendría el Ministerio Público? Claro, acá hay dos cosas y me parece muy inteligente su pregunta para que la población nos entienda. El tema de la valorización de los bienes que son materia de enriquecimiento ilícito o un indebido enriquecimiento responde a que la propia fiscalía tiene pues sus exámenes periciales, además tiene información de las tiendas especializadas en expender este tipo de bienes. Entonces yo pienso que la fiscalía, dentro de los elementos de convicción, dentro del expediente fiscal, tiene ya esta valorización de alguna forma hecha y eso le da pues alguna fortaleza al fiscal de la Nación para ampliar respecto a ello. Pero lo segundo y no menos importante, yo diría mucho más importante, acá no importa mucho el valor de los bienes. En este momento ya desaparece y la importancia del valor de que cuesten 10.000, 5.000 o solo sean un IC no tiene mayor importancia para el derecho penal. El derecho penal sanciona las conductas y acá la conducta clara está de que la presidenta de la República está prohibida de recibir cualquier tipo de beneficios, sea un UNIC, sea un reloj Rolex o sea un vehículo, cualquiera de ellos se sanciona por la conducta, no tanto por el tema del costo. Entonces, no le hace mucho favor a la presidenta haber presentado la cajita de UNIC y decir pues que es un bien barato o económico o que no tiene mucho costo. Lo que se sanciona es la conducta, es el acto típico antijurídico y culpable, es decir, la conducta de la presidenta en haber recibido un beneficio, que sea una cadenita, un reloj, un arete o que sea un Rolex. El tema del monto ya no significa, porque el delito de cohecho pasivo propio
prohíbe al funcionario público o al servidor aceptar cualquier tipo de beneficio y le sanciona con una pena privativa de libertad. Concordante esto con la ley 28.024, que es muy importante analizarla y que prohíbe también en todo trámite de gestión de intereses a los funcionarios públicos recibir cualquier tipo de beneficios, incluso los préstamos. No puede haber un préstamo para un funcionario público. Si no, llegaríamos al extremo de decir, pues me prestó 500,000 soles para viajar y ahora se lo estoy devolviendo. Entonces estaríamos en ese mismo juego y la fiscalía tendría que decir, muy bien, si te prestó y lo devolviste, perfecto, no hay ninguna infracción. Y no es así. El préstamo es un beneficio y el préstamo es una conducta que genera tanto el cohecho pasivo propio, el enriquecimiento indebido y la infracción a esta 28.024. Ahora, el otro tema que en realidad también llama la atención, doctor Belón, es que la presidenta se ha referido a dos temas puntuales. Uno, el tema de los roles, y otro, el tema de las joyas, lo que ella ha dicho que es bisutería fina. Pero hay un tema que no lo ha tocado y que también ha sido motivo de investigación, ampliación de investigación de parte del Ministerio Público. ¿Cómo es el origen del dinero que en algún momento se conoció de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera? Ese es un tema que no ha tocado la presidenta de la República. Este es un tema que pudo haber pasado desapercibido en la presentación, en el testimonio que ha brindado hoy la presidenta. Yo creo que acá la Fiscalía está manejando dos cuerdas separadas, o por lo menos está reservando una cuerda separada el tema último que usted trata respecto a los fondos de la asociación esta Purímac. Y creo que esta se tiene que investigar por el lado del lavado de activos, que es una situación legal mucho más grave que la de cohecho pasivo propio. El lavado de activos sí va a tener que determinarse cómo fue el ingreso de esos dineros a su cuenta, cuál es el origen de estos dineros, si son lícitos o ilícitos, y cómo es que estos dineros estarían siendo utilizados. Para esto se necesita pues un peritaje de desbalance patrimonial, si esto está generando algún tipo de desbalance patrimonial. Entonces, en el cuaderno de lavado de activos, que el propio fiscal de la Nación también puede dividir tanto el tema de los relojes para cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito, y en otro lado el lavado de activos, yo creo que puede hacer dos investigaciones paralelas y citarla nuevamente a la presidenta a efectos de que rinda una declaración respecto a estos hechos netamente. Ahora, es una respuesta que tiene valoración para el lado fiscal el hecho de que la presidenta diga ha sido una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes. Bueno, lamentablemente la ley penal no acepta como una eximente las equivocaciones, sino las bandas organizadas dirían pues he matado por equivocación y perdóneme fiscal, y no es así. El delito se comete y lamentablemente se cometió, ahí no hay la palabra equivocación. Tal vez políticamente a nivel del país el pueblo podría perdonar, etcétera, pero en el tema penal y en el tema fiscal, el fiscal no le va a decir, ¿sabe qué, señora Boluarte? Usted se equivocó y le archivo el proceso por su equivocación. Su equivocación tiene un costo y ese costo se llama pena privativa de libertad, tiene una sanción administrativa también según la ley 28.024 y es la destitución. Entonces, ambas, esta equivocación que ella dice y que lo admite ahora a confesión de parte, relevo de pruebas, tiene que traer como consecuencia algunas sanciones, tanto penales como administrativas. A estas alturas, con la experiencia que usted tiene, habiendo sido fiscal, procurador anticorrupción, es abogado litigante, ¿cómo analiza la situación de la presidenta de la República en estas circunstancias? Mire, yo creo que aparentemente el día de hoy hay un aspecto de triunfalismo en el Ejecutivo, lo cual no es muy bueno, pero sí porque jurídicamente, si hay un análisis más serio desde el punto de vista jurídico, probatorio, fiscal, la situación de la presidenta se complica. Eventualmente el triunfalismo parte del hecho de que el Congreso le esté dando un respaldo político tanto a su Consejo de Ministros como también a la no vacancia o al haber rechazado la moción de vacancia. Pero esto es una situación eventual, una situación temporal, porque donde se va a ver resultados y frutos muy contundentes del tema penal y tanto administrativo van a ser después de que la presidenta deje el cargo. Yo creo que ahí la cosa se va a convertir mucho más complicada. Y tal vez también políticamente, en el devenir de los días, el Perú no es tonto, como le digo. El Perú, ante un presidente que anda mintiendo y mintiendo, va levantando la voz. No nos olvidemos que en Estados Unidos han caído muchos presidentes, o han caído muchos presidentes, por no solamente cometer delitos, sino por haber mentido al país americano. Ahora, estamos frente a una figura que ciertamente no resiste
o no tiene mayor consistencia, ¿no? La presidenta ha dicho que le han prestado unos relojes. Ayer también el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, también dice que le prestó un reloj el gobernador de Ayacucho, en este caso Wilfredo Corima, ¿no? O sea, ¿esto es un hecho aislado o responde también a que las defensas de una u otra manera están usando esto como una sombría? Sí, yo creo que a nivel de prensa pretenden hacer una sombrilla con este tipo de argumentos del préstamo. Sin embargo, como le digo, a la teoría fiscal no le menoscaba el sustento y la teoría fiscal de la que está orientada la Fiscalía de la Nación. Creo que el hecho de argumentar ahora oficialmente que estos son unos relojes en vía de préstamo, muy por el contrario, abonan a que el fiscal pueda pasar a una investigación preparatoria o enviar la denuncia fiscal. Con esta declaración yo creo que el fiscal ya tiene casi armado el caso. Hasta el día de ayer yo no tenía mucha seguridad en la teoría del fiscal, porque podía haber aparecido, por ejemplo, la posibilidad de que la presidenta guarde silencio, y ahí sí la fiscalía se quedaba sin piso, porque cómo podía enlazar de pronto algún tipo de dádiva o algún beneficio con los relojes de la presidenta. Pero ahora que la presidenta ha admitido en forma textual, expresa, personal, que se le ha beneficiado con un préstamo, la teoría fiscal está cada vez más armada y con mayor sustento. Entonces yo creo que incluso las defensas se han dejado llevar tal vez por la teoría de Oscorima, de que es el gran prestamista de relojes, y presta, pero sin saber que está beneficiando al funcionario público y que a través de ese beneficio está obteniendo otro beneficio, que son los presupuestos, y que ahí es donde aparece el delito de cohecho o el delito de enriquecimiento ilícito o las otras faltas administrativas. Entonces yo pienso que las defensas también están un poco desorientadas y se están dejando llevar por el tema de las versiones de Oscorima y de los gobernadores regionales. Muy bien, doctor José Belón Jara. Yo le agradezco, como siempre, la amabilidad de haber compartido esta comunicación. Momentos bastante difíciles para el país, más complicados aún para la presidenta de la República, Dina Boluarte, ¿no? Por la contradicción en cuestión de horas en que se envuelven las versiones de una y otros protagonistas. Yo le agradezco la gentileza, como siempre. Ha sido un gusto, muy amable. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.